El objetivo del capítulo 6 del Derecho de los Jueces de Diego López Medina básicamente es presentar una visión sobre el cambio de la jurisprudencia cada vez que las discusiones constitucionales giran en torno a las leyes, sus reglas y sus subreglas, definidas por la Corte Constitucional en sus pronunciamientos conocidos como precedente. El texto explora cómo el sistema de fuentes constitucional se ha abierto a una combinación de textos positivos y su jurisprudencia. De alguna manera, cómo estos precedentes judiciales están desempeñando un papel dominante en la determinación del derecho aplicable. El autor también argumenta que las técnicas de interpretación tradicional están diseñadas para el derecho legislado y que pueden ser insuficientes para abordar los nuevos problemas e interpretación que surgen en el derecho jurisprudencial. Además, el texto plantea la importancia de aplicar una regla controlante preexistente en la argumentación jurídica y discute las condiciones para su aplicación legítima. También menciona la variedad de fuentes aceptadas por la profesión jurídica y la ciudadanía en general, y de alguna manera cómo se relaciona, cómo se adopta este derecho jurisprudencial en Colombia, ya que ha sido objeto de diversas críticas y controversias. Eso por el parte del capítulo 6, hablando de la finalidad y el objetivo que tiene el autor frente a su planteamiento en el libro. Y la finalidad y el objetivo que tiene en el capítulo 7 es discutir el enfoque tradicional de las fuentes del derecho y explorar el debate entre el formalismo y el antiformalismo en relación con la jurisprudencia. El autor comienza presentando el concepto de tradicionalismo de fuentes que combina dos ideas fundamentales: la perspectiva formalista y la importancia de las reglas de origen legislativo en la resolución de problemas jurídicos. Argumenta que desde la perspectiva de las reglas jurídicas se definen exclusivamente, y esto se hace a través de los formales que están regulados en el artículo 230 de la Constitución Política y las reglas de la ley 553 de 287, que son fundamentales para la historia. Sin embargo, pues cabe resaltar que el texto también plantea la existencia de una perspectiva antiformalista que cuestiona la primacía de las reglas legislativas y que destaca la importancia de la jurisprudencia como fuente formal del derecho en sistemas como el angloamericano. También menciona que este enfoque de los precedentes judiciales tiene un papel predominante. El objetivo principal, como en síntesis del texto, es analizar y presentar estos dos enfoques, del formalismo y el antiformalismo, en el estudio de las fuentes del derecho y explorar cómo se aplican estas en el contexto colombiano. Muchas gracias. Respecto de los argumentos más relevantes de la lectura realizada, de acuerdo con el autor, en el capítulo 6 del libro El Derecho de los Jueces de Diego López Medina, es fundamental hacer referencia al análisis estático del precedente en Colombia. De ahí que la consolidación de la línea jurisprudencial ha generado dinámica en el derecho constitucional colombiano, toda vez que las discusiones constitucionales parecen girar en torno a unas subreglas que va definiendo la Corte Constitucional con más frecuencia, denominadas precedentes. Hechas estas salvedades aclaratorias, los aspectos más significativos que nos arroja este capítulo son la manera como se interpreta la sentencia, cómo proviene de alguna de esas fuentes que acepta el derecho y, por último, la aplicación de la regla controlante para ser considerada legítima, es decir, entre más cerca esté de su contenido a la cuestión jurídica del caso que plantea. Ahora bien, en el capítulo 7 se nos plantea la teoría jurídica del derecho judicial.
el papel tanto jurídico como político de la jurisprudencia en la crítica antiformalista del derecho. Entre estos aspectos distinguidos podemos señalar el tradicionalismo de fuentes, donde todo el problema jurídico se resuelve a través de un análisis exhaustivo de origen legislativo. Por último, otro elemento importante que vale la pena traer a colación es la crítica que realiza el autor al sistema legislativo positivista, toda vez que le dan tanto a la doctrina como a la jurisprudencia un papel auxiliar, nada más alejado de la realidad, ya que como bien sabemos juegan un papel preponderante en la actualidad por parte de aquellos que administran justicia para de esta manera obtener un fallo o tomar una decisión mucho más profunda, justa y por sobre todas las cosas más equitativa en derecho. Buenas noches. En cuanto a la pregunta 3 de la construcción argumentativa del capítulo 6 y 7 del libro que estamos analizando, que es el derecho de los jueces del doctor Diego López Medina, concluimos así que en el capítulo 6 se precisan las técnicas de análisis estático del precedente jurisprudencial, dividiéndolo en 3 puntos muy importantes. En el primer punto tenemos la técnica legítima de interpretación del precedente, denominada la obediencia. En esta se refiere a la disanalogía entre los casos nuevos, el precedente jurisprudencial, su aplicación y la distinción que se da entre ambas. Como segunda técnica de interpretación legítima del precedente tenemos la distinción. Aquí es donde encontramos la ratio decidendi y la virtum dicta, y además de esto el autor nos habla del acogimiento que tuvieron ambas teorías en el ordenamiento colombiano. Y por último, en el tercer punto, encontramos el precedente y el cambio que este causó a la jurisprudencia en Colombia. Por último, en el capítulo 7, el autor realiza un recuento de su libro, concluyendo que la evolución que ha tenido la visión hacia la jurisprudencia en Colombia ha ocasionado que ésta pierda su connotación de auxiliar del derecho y que pase a tener una connotación diferente, como podría ser verse interpretada como una cultura jurídica, mencionando también que el derecho constitucional es plenamente fundamental. Esto lo argumenta en 2 puntos. Primero, habla de que el derecho constitucional es una proposición razonable entre lo que se refiere a la estructura, flexibilidad y antiformalismos, dejando el derecho constitucional como un equilibrio pleno. También en este punto, López Medina afirma que esta constitucionalidad lo que ayuda es a tener esa capacidad política dentro del sistema en el que vivimos. En el segundo punto y último, expone que el derecho constitucional trae consigo una innovación que promueve y fortalece los productos académicos y los grupos académicos, permitiendo que se generen así nuevas técnicas multidisciplinarias. Y por último, nos deja como la última anotación sobre el derecho constitucional, considerando que este genera de cierta manera una formación tradicional que puede rescatar el ámbito político y social en Colombia. Muchas gracias. Buenas noches, hoy hablaremos de los últimos capítulos del derecho de los jueces del doctor Diego López Medina. Es importante mencionar que el doctor hace una crítica al derecho interno que nos rige en nuestro estado, ¿cierto? Hace una crítica a ese sistema legislativo positivista, el cual pues desde nuestra constitución del 91 es la que garantiza que el Estado de manera armónica emita o emane esas leyes a través del legislativo, los cuales buscan siempre como nuestra Carta Magna garantizar los derechos fundamentales. El doctor Diego López Medina menciona también como parte fundamental la Constitución, o sea, se refiere a nuestra Constitución, donde de ella emana la jurisprudencia, también se refiere a la doctrina. En cuanto a estos dos conceptos, el doctor Diego López Medina hace una crítica y se pronuncia respecto a ello, indicando que tanto la jurisprudencia como la doctrina son importantes y determinantes al momento tanto de los jueces tomar sus decisiones como de los abogados impetrar aquellos recursos o sustentar una defensa de la manera más adecuada. Es por ello que el doctor dice que se debe armonizar todo ese tipo de conceptos
para que de esta manera los jueces en sus providencias y en sus decisiones las tomen de la manera más acertada, coherente y basada siempre en ese precedente, pero un precedente que maneje la misma línea, no una disanalogía, sino por el contrario una analogía que conlleve como siempre a garantizar ese derecho a la igualdad de que tanto se habla en este libro. Del mismo modo, el doctor Diego López Medina menciona en esos capítulos de que se debe de tener en cuenta las leyes que emana el Congreso, ¿sí? Que respecto a ello que no deben de ser de cierta manera tan emanar leyes por emanarlas, no, que siempre se busque esa intención de la ley, que es desde luego garantizar unos derechos y unas garantías a todo lo que es el soberano, a todo el pueblo. No obstante, se puede tener en cuenta de que muchas leyes que emana el Congreso no son coherentes, no son lógicas, y es gracias a esa Corte Constitucional que es nuestra garante de la Constitución, es que muchas veces algunas leyes no pueden nacer a la vía jurídica, o si nacen a la vía jurídica la Corte las declara inexequibles o las deroga de alguna manera. Entonces, como conclusión puedo llegar de que el doctor significa o da a entender esa importancia fundamental que tiene la Corte Constitucional, sin desconocer al legislativo, que de luego que es quien la emana, pero a la cual la misma Corte es la que él tiene ese deber fundamental de limitarlo al momento de emanar o emitir leyes las cuales no van acorde a nuestros fines y las garantías del Estado. Muchas gracias.